Operativo seguridad de elecciones, Javi. Datos importantes. Esto está muy afinado. La Argentina, por suerte, tiene muchísimos años, desde el 83, antes también, pero desde el 83, para el transporte, la custodia de las urnas y demás. En este caso, a diferencia del mes de septiembre, que fue de las provinciales, de la provincia de Buenos Aires, en este caso, como es a nivel nacional, el dominio del ejercicio de la seguridad de urnas locales y demás lo tienen las fuerzas federales. Bien. No obstante, se pide colaboración, y de hecho lo hay, con cada fuerza distrital o provincial. Amplio operativo y costoso el operativo, que es lo que corresponde, y en este caso no queda otra. Totalmente. 85.000 son los efectivos de fuerzas federales, de policía federal, gendarmería, prefectura, también obviamente ejército, fuerza aérea y también la Armada, que con sus hombres están colaborando en distintas partes del país. 17.000 locales habilitados, lo que habla de 109.000 mesas de votación. Todas han sido transportadas, digo, las urnas a cada una de las 109.000 mesas, ya sea en un cerro, ya sea cerca del mar, ya sea en el sur o en el norte, donde sea, y con todo lo que han tenido para poder trasladar. La custodia de las urnas, como sabemos, si vos vas a un lugar de votación, es casi seguro, puede en algunos lugares cambiar, pero casi seguro que haya un hombre de una fuerza militar, alguien, por ejemplo, del ejército, y vas a ver que está munido con un fusil. Hasta en los lugares más inhóspitos. Todos. Las urnas trasladadas, por supuesto, en camionetas, en camiones, en el Hércules C-130, que estuvo a disposición y que va a estar para regresar y después hacer el conteo manual, y en mulas, que es lo que hablábamos, lo que siempre hemos contado. En los lugares, claro, escuelas rurales, donde es complicado ingresar con vehículos terrestres. Ahí con esas imágenes, Javi, donde uno de alguna manera reafirma el concepto democrático. Totalmente. Si en el fin del mundo se puede votar, bueno, exacto, hay que ir a votar y en esas escuelitas, ¿viste? Donde los maestros caminan o van durante varios kilómetros. Cada provincia, lo que decíamos, cada provincia aporta sus efectivos. Por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía de la Ciudad, en Provincia de Buenos Aires, la Policía Bonaerense también, es un tema que después vamos a hablar. Y la Nación, miren este dato, la Nación abona 50.028,09 centavos a cada efectivo que cumple funciones en una jornada que es un adicional. ¿Por qué? Porque si no le corresponde trabajar en este día, es un adicional que tiene que sumarse o no. Acá hay una diferencia, miren la diferencia que hubo, nosotros lo hemos contado acá en la 24. Cuando fueron las elecciones de septiembre de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires pagó 70.000 pesos a cada efectivo de seguridad, incluyendo la jornada, los de la federal que colaboraron en la provincia de Buenos Aires. La Nación paga menos. Paga 50.000 con 28. Con 28. Eso es un tema que ha habido, por ejemplo, en algunas provincias, sí, pero perdón. La bonaerense pagó 70.000 mangos, 70.000 pesos por día trabajado. ¿Por qué ahora pagan menos? En algunos casos tuvieron que pedirles a los efectivos policiales que concurran, porque no es una obligación del policía. Claro. El policía que no trabaja en domingo y dice, no le toca. Yo no puedo o yo no quiero, no es sancionable. Es un dato, nada más. Pero bueno, los policías cobran hoy 50.000 pesos para estar prácticamente toda la jornada. Miren, van a ver el cuadro. El cuadro, en este caso, el pago. Porque una cosa es el policía más raso y después está, obviamente, el comisario general y los comisarios mayor y inspector que ganan 91.000 pesos por esta jornada. Porque tienen la responsabilidad, además también el control, de organizar a todo el resto de los efectivos. Bueno, ahí está. Comisario principal, un oficial principal, un inspector, 61.000. En el caso de un mayor o capitán o teniente primero, un 55.000. Y acá están los más bajos, digamos, el policía más, no digo el de menor rango solamente, sino algunos rangos más que van a cobrar 50.000 con 28. Con 19 centavos. Bien, bueno. Este es el escalafón y esto es lo que paga Nación, porque estas son elecciones nacionales. Bueno, amplio operativo. Estamos cerca de las 13... Bueno, de acá no llego a leer, tampoco leía la boleta, así que 13:20... Sacás el celular y el 13:26. Nos vamos a ir ordenando. El 12 del mediodía, el 23% del padrón. En el comparativo con 2021 uno podría ir a buscar ese dato para comparar si hay mucha gente votando, poca gente votando. No obstante, ya vamos a tener el dato actualizado, lo trabajábamos con Lucía. Hay casi 7 puntos menos de gente que había ido a votar. Ahí está el dato, ahí está el dato de participación electoral. Dato de Lucía, lo analizo con Gila, vamos.
Dato de la Cámara Nacional Electoral, corte a las 12 del mediodía, 23% de electores. ¿Qué está pidiendo la Cámara Nacional Electoral? Puntualmente, Facu, que la gente no espere ir a las mesas de votación a última hora para no retrasar el conteo de votos. Si hacemos una comparativa legislativas 2021, tenemos que a la misma hora el porcentaje de participación era más alto. Y en las presidenciales del 2023, si querés un dato más cercano, 29.6% de participación, siempre teniendo en cuenta como hora de referencia el mediodía. 3 apuntes, Lu, interesante. Sí. Las presidenciales contra las legislativas siempre nos enseñan a no compararlas, pero no está mal el corte para saber dónde estamos parados. Exactamente. Y el otro apunte, y ahora lo vamos a profundizar con Gila, es la idea de que es la primera vez que se vota con la boleta única papel, con lo cual es una experiencia también distinta. Todo parecía indicar que iba a ser más ágil, pero no se sabe si eso está funcionando de esa manera. Veremos, a ver. Creo que uno de los datos que nos va a expresar si la agilidad que nos puede proporcionar este nuevo sistema de votación es a la hora del escrutinio. Sí. Mira esto, a ver. Comparaciones. Acá se van a encontrar con un reloj. Estamos ubicados en las 13:30. Sí. Estamos entre las primeras dos filas. 12, 14, 15, 16, 17, 18 son los reportes de la Cámara Electoral con la participación. Y ahí tenés, Lu, para comparar. 2021, las PASO, todavía teníamos PASO. Las PASO que efectivamente no tienen mucha... Repetimos, están desde la Cámara Electoral planteando que la gente vaya a votar para evitar justamente un cuello de botella al cierre, mejor dicho, de la elección. En este cuadro, el horario, los cortes, ya estamos más cerca de de un segundo corte. 14 horas. En el gobierno estiman que va a haber poco más de 70% de participación al finalizar la jornada electoral. Bien. Lo que están pidiendo desde la Cámara Nacional Electoral es que la gente no espere a última hora, después de las 5 de la tarde, por ejemplo, para ir a emitir su voto, para que no se retrase el escrutinio provisorio que vamos a conocer a partir de las 9 de la noche. Tomemos participación de la legislativa. Le quiero preguntar a Gila Vilker. Gila, ¿está bien que comparemos con la legislativa 2021? No las PASO, sino con la legislativa 2021. Esa es la comparación que hay que hacer, ¿no? O sea, de medio término contra medio término y la general, porque esto funciona como una general. La conclusión es que vamos a tener menos gente votando. Sí. A priori parecería que sí, porque hay 7 puntos de diferencia al corte de la misma hora. Ahora, la estimación de más del 70% que hace la Cámara Nacional Electoral o la DINE, no sé quién... Sí, Cámara Electoral. La CNE parece un poco alta porque con 30% de participación a las 12, bueno, se alcanzó el 71. Estamos... O sea, si se toma de referencia es difícil de... Sí, si tomamos como referencia estamos 7 puntos de participación. Si tomamos las 12 de la legislativa 2021, me queda la duda de si es representativo, teniendo en cuenta que acá se está votando con la boleta única papel, si no tengo una comparación exactamente igual, porque el sistema de votación era otro en el 2021. Es difícil saberlo, también es difícil evaluar hasta que no termine todo el sufragio y el proceso electoral. Es difícil evaluar cómo funciona esta boleta, si es más rápida, si es más fácil, si es menos. Sí te puedo decir que la boleta funciona más bien intuitivamente, ¿no? Digamos, es como muy claro para cualquier participante que nunca había visto la boleta entender el cómo. O sea, realmente es más en los distritos donde solamente se vota un segmento, como provincia de Buenos Aires, que son 13 millones de electores, para la renovación solamente en ese caso de la Cámara de Diputados. De diputados en provincia de Buenos Aires. 25 legisladores, ¿no? Claro. 13.5 millones de electores habilitados en suelo bonaerense. Por supuesto, es la provincia que concentra la mayor cantidad de votos que se van a contabilizar en esta jornada electoral. A 10 minutos de las 2 de la tarde, donde vamos a tener un nuevo corte, ahí te vas a enterar efectivamente de cómo está la comparativa. Esperá, Carlos. Hola, ¿qué tal? Sí, nos saludamos. ¿Cómo estás? Pero bueno, es un día agitado, ¿no? Creo que, bueno, sí, creo que se juega mucho en esta elección, ¿no? Parece una elección presidencial bis, puesto en estos términos de Javier Milei, una especie de elección plebiscitaria. La despido a Agustina, que estaba allí en la rural,
Si hay más votaciones, por supuesto, volvemos en vivo. Una dijiste, elección Plebiscitaria. Se plebiscita, coincidís con Gila en ese se punto. plebiscita a ¿Qué se Javier plebiscita Milei. para Él propone un gobierno ultra concentrado en el ámbito presidencial y la oposición dice no, vamos a discutir todo en el Congreso. Y bueno, a ver, para redondear, Milei en 2023 propuso una salida a la política tradicional. 2 años después, la ciudadanía va a ver si este proyecto, en los modos en los que hizo Milei, motosierra, el ajuste, Fondo Monetario, hasta Scott Bessent, si este modelo es el adecuado para la ciudadanía. Esto se juega en esta elección. Pero lo estás planteando casi como una suerte de balotaje. Es una suerte de balotaje. Es una suerte de balotaje para vos. Con lo cual uno después tiene que ver. Por eso el gobierno polarizó tanto la elección. Totalmente, final. polarizó contra el kirchnerismo, ¿no? Fue a suerte de verdad, como se decía antes. Y el peronismo en ese caso se mantuvo más pasivo por aquello que hablábamos con Gila antes de si tu adversario político está confundiéndose, no lo interrumpas. Claro, ocurrieron muchos hechos complejos, ¿no? Desde Libra al caso Españolo, el problema de Spert, una serie de... Y la cuestión económica, la presión sobre el dólar, esta cuestión que las bandas no funcionaron como se esperaban, todo ese combo está jugado en la elección. Pero Bien. también, perdón Facu, ¿no se le acabaron las estrategias al peronismo que pareciera ser que se jugó todo por el todo el 7 de septiembre como si fuera la gran final de ellos? Bueno, obviamente, recién hablaban de Patricia Bullrich, Capital, ¿no? Capital, un bastión de la derecha en la Argentina. El peronismo gobierna desde la provincia de Buenos Aires, construye poder desde la provincia de Buenos Aires. Y esto vamos a ver si se refrenda y en qué términos hoy, ¿no? Había encuestas que marcaban que estaban acercándose, etcétera. Pero me parece que también va a haber un juego y yo creo que hay que mirar mucho cómo termina el día en Córdoba y Santa Fe. Bueno, creo que eso va a inclinar la balanza. Atención con esto, ahora vamos a volver sobre ese punto, Carlos, para profundizar justamente Córdoba y Santa Fe. Algo de Santa Fe estuvimos trabajando, no así de Córdoba. Las claves de la elección con Ezequiel Spillman, presentada de esta manera, Ezequiel, porque hay algunos puntos que nos van a permitir justamente analizar frente a qué estamos. Ya dijimos que es una elección plebiscitaria. Sí. Carlos acaba de incorporar el dato de que es prácticamente con tono de balotaje. Por ponerlo de esta absolutamente. manera, ¿no? Y así lo plantearon también muchos de los candidatos, inclusive la Libertad Avanza en el último tramo. Pero vamos a analizar un poco qué se está jugando y qué es lo que hay que ver detenidamente para poder interpretar y ver el resultado electoral. Primer punto, lo venimos ya dialogando, venimos charlando de esto, la participación. Atención porque podemos encaminarnos a una elección de muy baja participación, acorde además a lo que viene dándose en todas las elecciones adelantadas provinciales. Promedio de 58% en las elecciones adelantadas este año. Hay que ver cómo terminan estas nacionales, pero el augurio de los primeros datos, y en un ratito vamos a tener el corte de las 3 de la tarde, vienen dando una baja participación. Número 2. Liberales Blue. A ver acá. En septiembre, te voy a poner un caso. En septiembre, en la elección provincial, Carlos Kikuchi, que fue armador nacional de la Libertad Avanza, armó una boleta color violeta que terminó sacando casi el 2% en la provincia de Buenos Aires, Facu. Alrededor del país hay boletas también liberales libertarias. Por ejemplo, el Partido Libertario en Córdoba. Bueno, hay muchos hablando de la participación de López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy es otro caso. Kachanowski, candidato a la provincia de Buenos Aires. Traccionándole votos dentro de, si se quiere, no sé si una cuestión ideológica similar o ideas similares. Por eso me gusta que lo llamen liberales blue. Claro, lo llamamos liberales blue, pero va claramente en detrimento del gobierno nacional, del oficialismo, lo que puede pasar ahí. Después marcamos el peronismo no kirchnerista, que tiene poca representación, pero podríamos ponerlo en nombre de Natalia de la Sota en Córdoba. Otro dato importante, esa es la segunda placa que ahora la contamos, el poder de los gobernadores. ¿Cuál va a ser el resultado Volvamos a la total? primera. A la anterior. Volvamos a la anterior. Estamos terminando de contarla, claro. Decía, el poder de los gobernadores, Facu, ahí lo tenemos, hablamos de peronismo no acá. El poder de las provincias. Hay 6 gobernadores que conforman Provincias Unidas y tienen 14 provincias donde hay candidatos. No solo en las 6 que gobiernan, Santa Fe y Córdoba las más importantes, Chubut, Santa Cruz, Corrientes y Jujuy, que llevan todos candidatos propios por afuera de la Libertad Avanza.
Y además, en 8 provincias más también hay candidatos de Provincias Unidas. Hay que ver cómo da ese total nacional, Facu, pero hay que mirarlo muy de cerca para lo que viene, para la gobernabilidad y para ver en qué nivel se transforman en un actor de poder. Y después, otros puntos muy importantes que vale la pena seguir. Primero, ¿qué sorpresas se pueden llegar a dar? Digo sorpresas porque hay muchos debutantes en esta elección, desde el Turco García en la ciudad de Buenos Aires, pasando por Virginia Gallardo en Corrientes por la Libertad Avanza. ¿Cómo le irá a la gente que debuta y todavía no sabemos tenés cómo ahí, le puede llegar hiciste ahí? la lista, el Turco García, Virginia Gallardo, Karen Reichardt. Karen Reichardt es una no tiene novedad, una experiencia, absolutamente. política. Estoy tratando de ver si no nos olvidamos alguien dentro de lo que hay. Serían outsiders de la política. El hermano de Bertie Venegas Lynch, Joaquín, que es candidato a senador en Entre Ríos. Joaquín es el guitarrista. Joaquín es el guitarrista de la banda. Sí, presidencial. tiene una SG muy linda, una guitarra muy linda. Una SG, es la guitarra que usa... Spielman sabe de guitarra también. Sí, bueno. Es que guitarrea bastante. Sí, aparte Sí, toca muy bien. toca. Genio. Vamos Solo con en la otra- radio toca. Cada vez que le pedí que hiciste un asado para tocar. Otra de las claves Sí. tiene que ver con las 8 provincias que eligen senadores. Y ahí hablamos de corte, porque obviamente no se corta la boleta, sino que marcás distinto. Pero atención con este dato. Puede darse en algunas provincias que haya un mayor caudal de votos para senadores o para diputados. O sea, que no sea un fiel reflejo. Y en la ciudad de Buenos Aires en particular había, por lo menos hasta el viernes, mucha cautela sobre si Alejandro Fargosi, que es quien encabeza la lista de diputados, podía sacar un número similar al que eventualmente saque Patricia Bullrich. Es decir, que alguien marque Patricia Bullrich y que marque otra cosa, que no marque las dos cruces de la libertad. Pareciera ser, Carlos, un candidato que se estancó Fargosi, en el sentido de que no tiene quizás el nivel de conocimiento que tiene otros, y hay que ver cómo tracciona, ¿no? Sí, ahí falló un poco la conexión con el electorado pensando que era fiel, y vamos a ver esta diferencia que viene marcándose, porque además apareció justamente una alternativa que es López Murphy, que pesca en la misma pecera, por decirlo así. Es un liberal blue para la categoría de Spielman. Te agrego ¿no? también qué pasa con la izquierda, ¿no? ¿Qué pasa con Miriam Bregman en la ciudad de Buenos Aires, que pareció como un atractivo para un votante antisistema, ¿no? Porque más de que de izquierda expresa un antisistema. Me parece que ahí va a aparecer algo interesante. Ezequiel, algo más completando esas Y claves claro, políticas. la última clave política a mirar, Facu, es la lectura de resultados. Ya hubo mucho debate sobre esto, pedidos a la justicia electoral. ¿Por qué lo pregunto? Porque el único espacio, el único partido político que se presenta en los 24 distritos es la Libertad Avanza. Pero Fuerza Patria, el peronismo, se presenta como 14, Fuerza Patria, ¿no? En 14 distritos, pero hay en 10 que hay varias excepciones con partidos provinciales que tributan a Fuerza Patria. Es decir, esos legisladores que ingresen van a ir al bloque de Fuerza Patria en diputados Entonces, o en ¿qué el vamos- Senado pero- y son... Pero vamos a tienen medir varios- bueno, a las 9 de la noche. ¿Qué vamos a medir? yo sumaría a los partidos provinciales vinculados al ¿Pero peronismo. así se va a presentar? No. No, ese es el tema. No, se va a presentar Se va a hacer por a provincia. las 9 hay que agarrar la calculadora y empezar a hacer números. Exactamente. La Cámara Nacional Electoral ordenó esa discusión porque el gobierno tenía la pretensión de dar a conocer a las 9 de la noche un número global, una información que los iba a beneficiar porque son los únicos que llevan el mismo sello electoral en 24 provincias. El kirchnerismo se opuso, la Cámara Nacional le dio la razón. Lo que dijo es que si bien es una elección nacional, la representación en ambas cámaras es a través de los 24 Claro, pero digo, yo distritos. pienso en la gente, ¿no? Porque a partir de las 6 de la tarde, en la cobertura 24, la gente se va a aprender, va a mirar, no va a estar el resultado a las 6 de la tarde, encontrarás a las un resultado 9. a las 9. A las 9, Ahora, que es el horario autorizado por la justicia electoral. pero no va a haber un cálculo así en los medios de comunicación. Es decir, Mira, la Cámara Nacional Electoral ahí, Facu, autorizó lo siguiente. Dijo, la información que la DINE, la Dirección Nacional Electoral, debe proporcionar es distrito por distrito. Después, lo que cada espacio político, después de esa información volcada, quiera dar a conocer, si hace la sumatoria, si desglosa, es decisión de cada espacio político. pero yo prendo A24 a las 9 de la noche y voy a ver porcentaje de la Libertad Avanza En cada provincia. en cada En cada provincia. provincia. Porcentaje de Fuerza Patria, donde tenga representación como Sí. sello. Porcentaje de peronismo, como se llame. Sí. Después habrá que hacer como la unión entre Fuerza Patria, peronismo y aliados.
Yo te puedo decir qué voy a hacer yo. A ver qué vas a hacer, Carlos, porque es un lío. Voy a Voy ver hacer cuántos diputados y cuántos senadores sacó el oficialismo. Para mí es central llegar al tercio. Después veo el resto. Después voy a ver cuánto sacó el peronismo y el panperonismo. O sea que vos con 35, supongamos que la Libertad Avanza saca 35%. Claro. Vos ahí podés calcular cantidad de representación. Totalmente. Y después voy a calcular, a pesar de lo que diga la Cámara, lo que diga todo el mundo, cuántos votos sacó el peronismo y el panperonismo, los partidos cercanos, y qué porcentaje cuánto sacó la Libertad Avanza. Lo que pasa es que para el común Yo, de la esa gente... cuenta voy a hacer yo, No, no al invito común a nadie de a la hacer lo gente, mismo. Llamo a las 9. Que Carlos, siempre nos vale. escriben a todos los que estamos en los medios, ustedes también. Che, ¿quién ganó? ¿Cómo viene? ¿Cómo le fue al gobierno? Porque Claro. la pregunta va a ser cómo le fue al gobierno, cómo le fue a la oposición. Digamos, eso va a ser una balanza, después se verá el número, ¿no? No es menor que en la Argentina hoy el único partido sea el oficialismo. Sí. Esto es un fenómeno. La Argentina es un país oficialista, de los oficialismos. El resto se va organizando como puede. Bueno, para un minuto ahí, estamos a mitad de camino. Spielman va marcando, así como, iba a decir como los presos, pero suena Loco, feo. Facundo, Minuto tras minuto, por favor, de esta minuto por cobertura hasta las 16 horas aquí en A24. Y en instantes quédense para ver un trabajo histórico que hizo Ezequiel de las comparativas históricas, democracia para acá, es decir, de todos los datos, para poder ir buscando y comparando momentos de la Argentina. Te va a interesar, Carlos, seguramente. Y ya en un rato llegan Claro las que empanadas, así que quédense tranquilos. Bien. Pago yo esta Estaba vez. con hambre, Javi. No creo. Pago yo esta No vez. creo. ¿En serio? ¿En serio? Ay, Facu. Aplauso para Pastore, aplauso cerrado para Pastore. Facu, Electoral. Voy a ir a la pantalla con ese Spielman para empezar a recorrer ese trabajo histórico al que hacíamos referencia. Quédate porque te va a interesar, nos va a permitir comparar algunos detalles de lo que pasaba en el comienzo de la democracia. Nos Mirá vamos estos a números, ir Papu, mirá esto. a 1985, Pero, otra Argentina, ¿qué ¿no? estamos comparando? Porque hay muchas comparaciones, parecen peras con manzanas. Esto es la primera elección parlamentaria que tuvieron los presidentes. Es decir, a 2 años de haber asumido un presidente, Bien. ¿cómo le fue? Y fíjate esto, Alfonsín los pusimos en orden de mayor porcentaje. ¿A quiénes mejor les fue? Alfonsín en el 85, plena recuperación democrática, fue quien mejor le fue desde 1983 con el 43,5. Después que entiendo que le iba a ir muy mal en el 87. En que el fue 87 le fue mal. Acá Ahora, hablamos, claro. muy interesante, Ezequiel, porque estas son las primeras, los primeros plebiscitos, si se quiere, si seguimos un poco el análisis de Carlos de Angeli, que ahora lo voy a profundizar, son los primeros plebiscitos, ¿sí?, a los que se sometían los presidentes. Ni bien habían comenzado su mandato. Primer mandato de Alfonsín, asume en 83 y efectivamente se somete al primer test electoral en 1985. ¿Y cómo le va? De esta manera. 43,5%. Y fíjate el segundo que mejor le fue, y parte de estos datos los aportó el politólogo Lucas Romero, por eso lo citamos. Macri en 2017 es una gran elección Muy buena parlamentaria. elección, claro. En la provincia de Buenos Aires la gana con Esteban Bullrich y con María Eugenia Vidal puesta al frente de la campaña y saca a nivel nacional, Juntos por el Cambio, 41,8%. Tercero mejor, Carlos Menem. Plena época, pensá, Facu, recién estábamos saliendo de la hiperinflación, está empezando a sentarse la convertibilidad. 40,9 logra el peronismo con Carlos Menem en su primera elección, en su primer mandato. Sí, Acá hablamos muy siempre interesante, de primer Ezequiel, mandato. cómo lo planteás, porque de alguna manera el primer test electoral desde que arranca una gestión es saber hasta qué punto esa gestión... Está bancada. Claro, puede o no pudo finalmente sostener una narrativa de campaña, pudo terminar de convencer. Fueron 2 años, es bastante tiempo para saber frente a qué estamos, para poder hablar de un rumbo económico, para poder saber medir de alguna manera qué tipo de liderazgo tiene el presidente, si convenció o no convenció. Por eso es muy interesante. Alfonsín lo logró, Macri lo logró, Menem lo logró. Después empieza, bueno, podemos decir que Néstor Kirchner en el 2005 también, de alguna manera, tuvo una muy ¿no? buena elección, 38,7%. Néstor Kirchner en la primera elección que tuvo después de 2 años de mandato. Sí, Facu, es una muy buena elección la de Néstor Kirchner porque pensá de dónde venía. Claro. Venía del 22%, estaba recién empezando a crecer el Frente para la Victoria. Y era una elección clave para Néstor Kirchner, para la gobernabilidad, que venía atada con alambre luego del 25 de mayo de 2003. 38,7 fue una gran elección nacional de Néstor Kirchner.
Y acá empezamos. Y acá es como se empezamos. dice popularmente, todo se empieza a derrumbar. Sí. Ya las gestiones empiezan a tambalear y las legislativas empiezan a funcionar como un test plebiscitario para Carlos D'Angeli. Aparte le agrega la idea de casi con un clima de balotaje. Me gusta, no me gusta, te sigo, no te sigo, te acompaño, no te acompaño. A partir de Alberto Fernández todo empieza a derrumbarse. En declive. Esta fue la elección del 21 que gana Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Claro. 48 puntos saca María Eugenia Vidal en la ciudad. 34,6 saca el peronismo. Ya el peronismo unificado acá, ¿eh? Alberto Fernández contaba con el peronismo unificado, algo que vamos a ver que después más adelante con Cristina no ocurrió. 34,6. Sí. Y ya después pasamos a Cristina 2009, plena crisis del campo. El peronismo tenía otras opciones, el peronismo fue dividido allí. Candidato Néstor Kirchner, candidato Daniel Scioli, Sergio Massa. 28,9 Cristina, a 2 años solamente de haber asumido. Claro, la crisis por el campo la atravesó totalmente para esta mala elección parlamentaria, ¿no? Esto es post 125. Post 125. Post 125. Después, Cristina Kirchner logra recuperarse y revalidar una reelección en 2011. Ahí Correcto. saca los famosos 54%, pero, claro, lo saca después de una atomización fenomenal de la oposición que no pudo aprovechar esta derrota parlamentaria. Pero este dato es espectacular, Carlos, para analizarlo, porque una Cristina que recibe un golpe fuerte en el 2009, es interesante para analizar esto en tanto lo que va a empezar a pasar mañana con lo que decía Gila Vilker, nuevas agendas, nuevas demandas, un país que empieza a demandar otra. Bueno, evidentemente después del 2009, el peronismo o el kirchnerismo logra escuchar esa derrota y la revierte a tal punto que Cristina logra ser reelecta. Sí, ahí se combinó la crisis con el campo, por supuesto, pero también la crisis internacional, ¿no? La subprime, que había sido en 2008, fue tremendo. La Argentina cae, creo que un 5% el PBI. O sea, golpeó muchísimo y, por supuesto, me parece que la conexión de Cristina con la sociedad se había perdido, ¿no? Claro. Logra recuperarla 2 años después, 2012, que gana. Pero lo que está bueno analizar, Carlos y Ezequiel, es que de este resultado, si bien es un resultado que quizás abre un camino hacia la próxima elección presidencial, hacia el 2027, aún haciendo una mala elección legislativa, un presidente puede reelegir. Sí, vos tenés ahí los dos modelos, ¿no? Cristina haciendo una mala elección puede recuperar y de la Rúa haciendo un mal gobierno se derrumba. ¿Por qué? Porque la alianza política se destroza, porque la convertibilidad presionaba, porque ya la Argentina estaba prácticamente imposible, no había producción, se detuvo el país. ¿No? Claro. Me parece que ahí... Y en el caso de Macri, clave. que sería como un punto medio, aún haciendo una buena elección legislativa en el 2017, luego hace una muy mala elección en el 2019. Con el peronismo se quedó unido. sin dólares, Con Macri. el peronismo unido. Claro. Con Se el quedó peronismo sin unido. dólares, Ese dato es Ezequiel. fundamental. Perdón, Carlos. No, te decía, Macri se quedó sin dólares, ¿no? Una situación parecida a la actual, pero no tuvo que ir al Fondo Monetario, ¿no? Argentina hoy tiene el respaldo del Fondo y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto, último en la lista, Facu, Fernando de la Rúa en 2001, que solamente saca a nivel nacional el radicalismo partido, el peronismo, por supuesto, enfrente muy, muy fuerte. Crisis económica, solamente 22,8 en plena crisis, Bueno, Fernando de la Rúa. Quizás ahí es lo que decía Carlos, las dos hipótesis a pensar. Es decir, una Cristina Kirchner que en el 2019 recibe un golpe en las legislativas y logra reponerse, un Fernando de la Rúa que de un 22,8 no solo que no se repone, sino que el país entra, se desborda lentamente por un precipicio y por un abismo que termina en aquella crisis del 2001 o pocos meses después. Seguimos con el repaso histórico. Se puso las pilas Spilman. Sí, gran trabajo de Spilman, muy bien. A ver. Trabajando. Sí. Esto tiene que ver con el otro eje central de estas elecciones a mirar. Antes veíamos las claves, ahora hay que mirar participación. Esto es participación y también no estamos mezclando datos, son parlamentarias, fíjate. Parlamentaria del 91, parlamentaria del 2001, parlamentaria del 2005, 2009 y 2021. Para comparar algo lo más parecido posible en las elecciones de hoy. Y fíjate, porcentaje de participación.
alta, en el 91 casi 80%, en el 2001, plena crisis, baja solamente al 75%, Facu. La gente Por va, haber sido- La gente va a votar igual, vota de todo, porque en el 2001 Sí, se sí. votó de todo, pero va a votar. Estamos hablando del periodo para los más novatos, para los más jóvenes. Para del los que millennials. Del que se vayan todos. Claro. Entonces ahí también es para Es el analizar esa... kilómetro 501, ¿no? ¿Cómo? Ah, claro, el voto del kilómetro 501, que la gente se iba... Y Para votaba, no- y la feta de salame. Feta de salame, la foto de Clemente, etcétera, Exactamente, etcétera. el voto Clemente. En 2005, fíjate que fue bastante baja la parlamentaria, 72,95 el porcentaje de participación. Crece levemente en el 2009 a casi 75, 74,35. Y fíjate que en el 2021 baja, y baja más que en el 2005, a 71,7 las parlamentarias nacionales. ¿Cómo se dará hoy? Bueno, todo viene encaminado, Facu, a que sea menor que la de 2021. Estamos Sí. camino a tener un porcentaje muy bajo del año 91, que no tendríamos un porcentaje tan bajo de participación. No hay que acelerarse. Quizá en las últimas 2 horas cae un aluvión Claro. de gente a Bueno, votar. están pidiendo de pero la a priori- Cámara, están pidiendo de la Cámara Electoral, yo la veo a Lucía con el teléfono, quizás empieza a recibir algún dato. Debiera haber un corte de las 14 horas. Estamos ya pasadas, a las 15 A las hay otro 15, corte. a las 15. 15 horas es el próximo corte, informan desde la Cámara Nacional Bien. Electoral, como también desde el Ministerio de Interior del Estado Nacional, que es de quien depende la Dirección Nacional para estas elecciones. 15 horas el próximo corte. El gobierno estima una participación similar o un poco más alta de las que tuvo en las elecciones anteriores. Creen que se va a poder superar el 70%. Habrá que ver con los primeros resultados después de las 18 Bien, horas. perdón, ¿por qué importaría a Carlos Ezequiel que vaya mucho menos gente? Es decir, vuelvo con esta pregunta, ¿a quién beneficia que haya alta participación electoral y a quién perjudica en tal caso? Bueno, hay que mirar los dos extremos, ¿no? Los jóvenes, donde el voto es optativo de 16 a 18, votó masivamente en 2023, votó masivamente por Milei. Los más grandes, las personas de más de 70 años, pero no podrá llevarlo a más de 65. En las de Buenos Aires no fue, masivamente decidió no ir y el castigo fue al PRO. Entonces, cuando uno mira esos dos extremos, si la falta de participación son en esos sectores, va a sufrir mucho La Libertad Avanza. Si la falta de participación es de las edades medias, ahí empieza a sufrir el peronismo. Bien. Porque el voto se volvió muy etario en la Argentina. Explica mucho la edad con la intención de voto. Bien, esperame un minutito ahí, voy a saludar al